Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Cuando se trata de aprender, de clarificar las cosas, los conceptos, creo que no viene mal ser reiterativos. Y digo así porque tantas veces, desde la introducción de esta Constitución, la que nos rige, en 1992 fue, ya me va a corregir el doctor si es que estoy mal en el año, hemos repetido los debates, las discusiones acerca de ciertas figuras constitucionales tan importantes, como es el caso de los fueros, que una vez más entró en debate con este caso que tiene que ver con una de las parlamentarias que ha hecho algunas calificaciones a dos de sus colegas y ellos han accionado ante la justicia ordinaria con resultados impares. Entonces, una vez más nos preguntamos, ¿dónde fallamos? ¿En el concepto? ¿Fallamos en la explicación? ¿Falla la Constitución que no es clara en su letra o la Constitución sí es clara, pero los intérpretes somos muy limitados? ¿Qué son los fueros en realidad? ¿Es inmunidad? ¿Es impunidad? ¿Qué es opinión? Cuando la Constitución Nacional habla de opiniones vertidas en el uso o ejercicio de sus funciones, ¿qué nos está diciendo la Constitución Nacional con eso de opinión? ¿Se limita al concepto habitual de lo que es opinión, que es una, digamos, es un pensamiento personal que no necesariamente tiene que constituir una difamación? ¿O realmente cuando nos excedemos en una opinión y hacemos una atribución de algún hecho punible contra alguien, estamos entrando en difamación y ahí terminan los fueros? ¿Qué es lo que tenemos que interpretar? Por supuesto, para ello vamos a dar la bienvenida una vez más a alguien que nos va a dar mucha luz con respecto a esto. Doctor Riera Domínguez, ¿cómo está? Bienvenido a La Esencia una vez más. Gracias por estar siempre a disposición. No, al contrario, a vos, Juan, es un gusto, pero te lo digo en serio, hablar siempre contigo en tus programas porque son siempre esenciales, así como el nombre lo indica. Entonces, yo muy contento de acudir a tus invitaciones. Muchísimas gracias. Doctor, así brevemente, estos fueros tienen su razón de ser, como toda institución que se incluye dentro de nuestra Carta Magna, tiene su razón de ser. Históricamente hablando, ¿por qué a los parlamentarios se les da fuero? Porque es una limitación al poder monárquico. La doctrina que hace estudios del origen histórico de los fueros encuentra esto en Inglaterra. Y si bien no forma parte del derecho positivo vigente, forma parte del derecho anglosajón en la Carta de los Derechos, o que se llamaba la Bill of Rights en finales del siglo XVII, que son estos primeros documentos o declaraciones de derechos y garantías sobre las cuales eventualmente se va construyendo el constitucionalismo moderno o lo que hoy conocemos como constituciones. O sea, estos actos de declaración de derechos de finales del siglo XVII son estos primeros intentos escritos de empezar a plasmar derechos individuales que dieron paso a la Revolución Gloriosa de Inglaterra en una época similar, ideas libertarias que se propagaron a la Revolución Francesa, a la Revolución Norteamericana, por supuesto, y los postulados libertarios llegan a Paraguay más tarde o más temprano en la Constitución del 70 puntualmente, ¿verdad? Uh-huh. La nuestra es una heredera de la Constitución Argentina del 53 porque es una constitución que se construye cuando Argentina con Brasil terminaron siendo victoriosos de la Guerra Grande. Y los postulados de la Constitución Argentina, por razones de idioma principalmente, y porque Argentina continuó la guerra hasta que lo mataron a López en Cerro Corá, estas son constituciones que traen ideas libertarias norteamericanas por la enorme influencia que tenía en aquel momento Alberti. Ajá. Entonces, digamos, es circular la historia, pero termina desembarcando en tierra americana por esa vía. Exacto. Ahora bien, desde aquellos primeros tiempos que usted dice, hasta ese fuero que está establecido hoy en nuestra Constitución Nacional, ¿han habido cambios conceptuales? ¿Hubo evolución? ¿No son los mismos fueros que se, pretendían presentar en aquellos tiempos a lo que es hoy? No, pues sabes que no. Contextualmente, si bien tiene, como siempre, la redacción de una norma constitucional es propia de su época, Paraguay tiene en la Constitución del 92 una redacción muy similar a la Constitución anterior del 67, que también estaba en la del 40, que también estaba en la del 70. O sea, tiene fácilmente una misma significación en los últimos 200 años sin drama. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen en definitiva los fueros? Es una protección a la opinión de la función legislativa en el marco de ideas más grandes.
Por ejemplo, la republicana como separación de poderes, o sea, no hay posibilidad de jueces controlando la actividad legislativa porque se supone una separación, salvo en caso interparte por razones de constitucionalidad en una corte, ¿verdad? Pero en la línea general se protege la opinión del legislador porque el legislador tiene en su esencia un origen democrático que el juez no tiene. Entonces, cada vez que habla un legislador, habla una persona que representa, luego de un proceso eleccionario, la opinión pública de aquellos a quienes le votaron. Al juez no lo vota nadie. Ajá. Entonces, el rol del juez normalmente es antidemocrático o contra mayoritario, si se quiere, y cuando se enfrentan opiniones si de los jueces pueden o no hacer esto que se está discutiendo hoy, se están prácticamente poniendo en tela visiones antagónicas, democráticas por un lado y no democráticas por el otro. Correcto. Antes de llegar a analizar esa palabra opinión, que me parece fundamental porque está en la letra de la Constitución Nacional y hay que ver un poquito su alcance dentro de lo que es el derecho constitucional, cuando la Constitución, nuestra Carta Magna, la que nos rige, dice desde el día de su elección hasta el final de sus funciones, algo así. Dice, bueno, me interesa saber, ese día de su elección, ¿es el día en que la gente lo votó, el día en que se le entregó el certificado de ganador? ¿Va mucho antes el fuero, o sea, retrocede mucho antes del inicio de sus funciones como tal? Me gustaría una interpretación clara con respecto a desde el día de su elección y cómo es entonces que el fuero ya se aplica a ese candidato ganador que aún está lejos de asumir el cargo, doctor. Mira, un lindo trabajo que te lo voy a pasar después por WhatsApp o a la producción si querés, lo había escrito Rodrigo Campos Cervera sobre fueros e inmunidades en los comentarios a la Constitución cuando la Constitución como norma nueva a comienzos de los 90 empezaba a implementarse. El doctor Campos Cervera establece que un senador o un diputado como miembro de su cámara respectiva deviene como consecuencia de un proceso que tiene sus etapas, así como estás mencionando. La primera es su elección, ¿verdad? Y esto tiene hoy, por supuesto, normativa, no solo en la Constitución, sino en el Código Electoral. Luego está su proclamación, es decir, el Tribunal Superior Electoral le dice, bueno, usted ha sido elegido. Y luego está su incorporación, cuando toma juramento y dice, juro actuar conforme a la Constitución y las leyes, y no que el pueblo me lo demanden, etc. En la opinión de Campos Cervera, el fuero se adquiere con el mismo acto de elección, pero sus funciones puntualmente arrancan desde su incorporación. Y a su vez, no solamente la opinión de él, sino en mucha doctrina, y Paraguay tiene construida su constitución en el modelo español, en el modelo boliviano, en el modelo argentino. Si uno quiere estudiar un poquitito opiniones como estas, normalmente encuentran autores de esos países. Las protecciones de los diferentes legisladores se dan en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, cuando una persona está en el seno de la Cámara diciendo lo que debe decir o dando su opinión, esa opinión en el ejercicio de esa función es absolutamente protegida. No es lo mismo escuchar un diputado o un senador hablando en un asado, en un encuentro social, que haciéndolo dentro del marco de una sesión o dentro del marco de una comisión o de una subcomisión o de una, pongamos otros ejemplos, no sé, cuando por ejemplo reciben otras autoridades haciendo interpelaciones, o sea, todo aquello que la Constitución le da en atribuciones a un parlamentario para dedicarse a hacer ciertas cosas en el marco de sus competencias, todo lo que diga dentro está protegido. A ver, doctor, supongamos que un diputado es elegido un domingo. Aún no está, digamos, certificado de ese triunfo, tiene que pasar un tiempo para ello, pero el martes se ve vinculado a un suceso que merecería una investigación en el fuero ordinario. Él ya tiene fueros ese martes. Él ya tiene fueros porque el fuero está descrito como una prerrogativa en términos objetivos, o sea, viene con el cargo. Entiendo. No viene conmigo. El fuero no es de Manuel Riera, es del diputado o es del senador, que puede ser Manuel Riera o que puede ser Juan Fariña,
una vez que se proclame e eventualmente se incorpore. Entonces, el fuero forma parte del cargo y viene con la idea de elección. Una vez elegido el senador o el diputado, este señor o esta señora va a ser inmune en sus opiniones. Ajá. Ahora, la puesta en práctica, como estás diciendo, uno cuando es eventualmente o senador o diputado, cuando te proclaman. Exacto. Y cuando entro yo en el ejercicio de esas funciones, cuando me incorporo. O sea, hoy nosotros tenemos elecciones generales normalmente en abril, pero si bien las proclamaciones se dan en ese mes, quizá en mayo, normalmente las incorporaciones vienen en agosto, después de los juramentos. Entonces, el ejercicio efectivo del derecho a tener opinión parlamentaria dentro del marco de las atribuciones parlamentarias en las actividades propiamente del Parlamento se dan naturalmente después de la incorporación. Correcto. Ahora quiero ir a los límites de estos fueros, doctor. Supongamos yo, diputado, estoy ahí haciendo uso de la palabra en la Cámara respectiva, en la Cámara a la que pertenezco, y hago una opinión con respecto a un colega. Y yo digo, el legislador fulano de tal no legisla bien, no tiene capacidad para estar acá, pero se lo eligió, entonces está acá, pero no me gusta cómo legisla. Correcto, una opinión. Ahora, si yo lo vinculo con algún hecho punible o llego a hacer algún comentario que pueda lesionar su honor, su reputación, su buen nombre, su familia, el fuero todavía me asiste. No pasé ya de los límites de la opinión a una calificación negativa a mi colega. Mira, te voy a dar las dos versiones para que digamos puedas definirte en el medio y quienes nos escuchan hagan lo propio. Uh-huh. El fuero está concebido o está pensado, está significado como sinónimo de inmunidad, como sinónimo de prerrogativa o de protección para quien emite la opinión. Pero llevado al extremo puede tener ese sabor a privilegio, sí. Ese sabor a que es propio de algunos y no de todos, ¿tá? Pero el privilegio entendido así como digamos algo que tienen algunos y no los demás, es natural que venga de la idea misma de senadores, de diputados, porque repito, es una prerrogativa en términos objetivos, es del cargo. Cuando yo dejo de ser senador o diputado, se acaba mi fuero, o se acaba mi prerrogativa, o se acaba mi privilegio, si es que se quiere decir así. Los tribunales constitucionales, puntualmente el español, ya han puesto mucho énfasis en que no debería hacerse uso del fuero como sinónimo de privilegio, porque ello conlleva esa sensación o ese sentido malsonante de clase o de casta o de situación privilegiada de un grupo respecto de los demás. O sea, hoy se mantiene en términos doctrinarios la idea de prerrogativa o la idea de inmunidad. Y el Paraguay tiene dos fallos, que son los que yo conozco, en la Corte Suprema, que hacen una enorme descripción de esto, Juan, que también te la puedo pasar por si quieras, ¿verdad? Genial. En el año 2000, estoy buscando el fallo que lo tenía por aquí al lado, un diputado llamado José Luis Cuevas Torales, en una discusión determinada, tuvo que enfrentar un proceso de difamación y calumnia que le inició un abogado, en ese momento el doctor Juan Francisco Valdés, por cosas que dijeron. A Juan Francisco lo trataron de el cerebro que estaba detrás de las ideas que se discutían en la sesión plenaria terminada. Eso se planteó como una cuestión que terminó creyendo el diputado de aquel entonces, llegó hasta la Corte, y la Corte, con voto de Lescano Claude como primer opinante, como juez que opina primero, seguida con una disidencia, atender este tema, ¿verdad? Uh-huh. Del doctor Fernández Gadea, pero con la adherencia final de esa pena abrogada, terminan diciendo lo siguiente: la inmunidad de opinión de los parlamentarios que está en la Constitución es absoluta, y es no solamente eso, sino amplia. Y esta absoluta prerrogativa que tiene encontrando la Corte en esta norma de la Constitución, el artículo 191, es definitiva, es perpetua y es vitalicia. ¿Qué quiere decir? Que si Juan Fariñas fue diputado o senador durante cinco años, lo que haya dicho
en ese lapso está protegido el resto de su vida. Es decir, no puedo yo el día de mañana, 6 años, 8 años, 10 años después, cuando ya no estás con fueros, decirte, ahora sí te demando por lo que dijiste en aquel momento. No, repito, la prerrogativa no es de Manuel, sino es del parlamentario que protegió sus discursos en el periodo dentro del cual ejerció sus funciones de parlamentario. Sintetizando, lo que la Corte dice y recoge muchísima doctrina argentina, muchísimos autores, tienen los parlamentarios un derecho a la irresponsabilidad. No son responsables. Sí, sí, interesante, interesante. Yo tenía otra idea del asunto, doctor. Y sigo opinando que las opiniones, el fuero tiene un límite, ¿no? Y cuando se ingresa al ámbito de la difamación, de la calumnia o la injuria, allí el parlamentario debería, en mi opinión, ser igualmente responsable como cualquier otro ciudadano, claro, con los procesos propios del desafuero, ¿verdad? La presentación por parte del juez, del ámbito ordinario, del sumario, como dicen, analizar mérito del sumario, y a partir de ahí la Cámara de respectiva suspenderlo en sus fueros para ese caso particular, siempre y cuando se configure lo que es la difamación y la calumnia. Pero según la Corte no sería así. Según la Corte, en un fallo que tiene hoy más de 20 años, que no impide que la Corte cambie su forma de ver las cuestiones. Claro. Pero si vos considerás institucionalmente lo que decían los ministros de aquel entonces, que ya no están, habría que ver cómo llega este tema a la Corte y qué posición puede o no tener la Corte actualmente. Lo que señalan en aquel momento, estamos hablando de una opinión que es ampliamente protectora del discurso, al tanto así que hacen una transcripción. A mí me llamó mucho la atención de eso, la opinión de un venezolano de apellido Oropesa, honestamente no lo conozco, que menciona que pueden por consiguiente tanto senadores como diputados pronunciar los discursos más violentos en contra del gobierno o sus agentes, o las diatribas más acerbas contra personas físicas y jurídicas, sin que tales discursos, por ofensivos, injustos o difamatorios que puedan tener, traigan persecuciones a sus autores de ninguna índole. Yo creo que este tipo de extremos creó la disidencia al interior de la Corte. Y este es un fallo del año 2000 que llegó a la Sala Constitucional porque esto se planteó dentro del marco de una acción. Y lastimosamente no es tan grande como este, pero un año un poquitito más adelante, y justamente el abogado fue Oscar Tuma, pero tiene que ser el papá, tiene que ser Oscar Tuma padre. Pasó algo similar en el caso de Walter Bauer. Walter Bauer también fue atacado por difamación y calumnia, injuria inclusive en aquel momento. Se planteó una inconstitucionalidad no contra las querellas, sino contra los autos de los jueces penales que rechazaron las querellas. O sea, protegieron su inmunidad. Y la Corte, en una resolución un poquitito más chiquitita, más escueta, rechaza la acción de Tuma, señalando que esto ya lo vino diciendo la Corte en el caso anterior de Cuevas. Y rescata, digamos, las ideas principales de aquel fallo del año 2000. O sea, señalando inclusive que los propios magistrados penales mantuvieron la postura de rechazar querellas. Creo que algo similar le pasó al doctor Tuma ahora, y él le trató de burro a los jueces que le rechazaron la querella. Pero no es una opinión que tenga aceptación de un lado y del otro al unísono. Esto que él considera burro en un juez está sostenido por muchos jueces en Paraguay, está sostenido por ministros de corte en Paraguay, y está sostenido por muchísima gente en otros países también. O sea, tiene una visión brutalmente democrática, apoyando la opinión de una persona que representa un determinado sector de la sociedad en el marco de su representación política. No, las limitaciones que vos mencionaste se dan al fuero, al interior de la Cámara. Bien puede salir Pedro Adliana y decir como presidente, o bien puede salir el presidente de turno a decir: usted se está extralimitando, usted está ofendiendo, usted está exagerando, usted retírese, va percibido, suspendido sin goce de sueldo,
lo que le pasó a Paraguayo Cuba y a Enrique Riera por agarrarse a los tongos. Sí, sí. Esa fue una cuestión que les costó una suspensión de su derecho político de ser parlamentario sin goce de sueldo. O sea, hay limitaciones a las transgresiones de opiniones que en ese caso se tradujeron en una conducta física y violenta al interior de la Cámara. Doctor, finalmente me queda un minutito esta pregunta. ¿El desafuero sigue la suerte del juicio o la suerte, digamos, del periodo? Es decir, un diputado desaforado por un caso es reelecto cuando asume de vuelta un segundo periodo de legislatura, ¿tiene que volver a ser desaforado o sigue el desafuero para un caso que aún no ha sido concluido en el ámbito ordinario? He escuchado dos posturas en eso también. Un minuto, por favor. Yo te pediría hacer un gráfico que tenga una versión similar a la de la regla, ¿verdad? La regla de 10 centímetros, vos dividís en la mitad, tenés 5 y 5. Sí. Cada mitad equivale a un periodo parlamentario. Si a mí me están investigando por lo que dije en la primera mitad o en mi primer periodo parlamentario, o sea, en esa regla, el fuero protegía ese periodo. Si me vuelven a elegir y por ende a proclamar e incorporar a la segunda mitad o a un nuevo periodo, el fuero va a ir de vuelta en ese segundo periodo. Lo que me investiguen a mí viene como consecuencia del pasado en un periodo determinado de tiempo afectado a ese ámbito en ese tiempo propio de esa época, con esos discursos que pudieron o no agraviar y estaban o no protegidos. El efecto que pueda tener a futuro tendrá que verse en lo que decida ese juez. Si el juez me dice usted tiene que irse preso, eso va a plantear un problema de incompatibilidad para que el senador siga siendo senador o el diputado diputado. Entonces habría que ver cómo se conjuga el juego de tiempos en ese caso concreto que estás mencionando, y yo creo que eso no se dio todavía en Paraguay, pero si se da va a plantear un problema de aplicación, tal cual. Es lo apasionante del derecho, ¿no? Hay tantas cosas que pueden darse que a veces ni la Constitución ni los grandes tratados pueden llegar a presupuestar. Se pueden dar un montón de cosas, ¿no? Y ahí está el debate, ahí están los tribunales y ahí está también el respeto que tenemos que tener a las diferentes instancias a las que vamos recurriendo. Doctor, muchísimas gracias. Se me fue el tiempo y esto se estaba poniendo apasionante, así que vamos a llamarlo de vuelta. No, cuando quiera, Juanito, al contrario, gracias a vos por la invitación y queda pendiente aquella invitación de un asado que tuvimos alguna oportunidad, o sea que podemos hablar de esto sin cámara cuando quieras. Pero sería fantástico, estamos a las órdenes, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Manuel Riera Domínguez, muy interesante. Pausa y ya volvemos. Bueno, me decían algunos compañeros acá en la mega cadena, ¿cómo es que una misma situación puede dar dos resultados distintos? Es decir, Nazario Rojas y Cristina Villalba tienen resultados distintos en sus pedidos a la justicia ordinaria con respecto al desafuero de una misma destinataria, como lo es Celeste Amarilla. Bueno, eso es lo apasionante del derecho, ¿no? Las versiones dispares en las opiniones y en las interpretaciones de lo que son las normas. Es lo lindo del derecho. A y B. Dos bibliotecas que se enfrentan, dos opiniones que se enfrentan, pero lo hacen de manera civilizada. ¿Dónde está el problema? Que a veces no sabemos respetar los resultados que tenemos en una instancia y otra. Si tenemos un revés en un peldaño de la justicia, hay otra y así hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, donde es nuestro último recurso. Y finalmente es el resultado que tenemos que respetar. El problema no son las contradicciones del derecho. El problema de nuestra sociedad es que no sabe o no sabemos respetar las decisiones de nuestras autoridades, que mal o bien están para eso puestas allí. Hasta la próxima en La Esencia.